Bueno, buenos días. Llegamos así al estudio 18 de Primera Pedro y vamos a ver hoy los primeros versículos del capítulo 3. Cómo ganar a un cónyuge no salvo. Y nos dice así de los deberes conyugales. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, que obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, amados maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Los creyentes deben vivir con integridad en las 4 áreas de interacción social ordenadas por Dios. Hemos visto en Pedro esta relación en la sociedad, capítulo 2, verso 13 al 17, en el trabajo del 18 al 25, y ahora nos toca ver en la familia y después vamos a ver en la iglesia. Pedro manda a tener un testimonio claro del Evangelio. Hoy vamos a ver la más pequeña unidad de la estructura social ordenada por Dios, la familia, el matrimonio. El asunto de la sumisión es también crucial en la familia, comenzando con la esposa al esposo. También dará instrucciones a los esposos en cuanto a servir las necesidades de la esposa. En la cultura greco-romana donde vivía Pedro, las mujeres eran poco respetadas. Mientras estaban en la casa de su padre, estaban sujetas a la ley romana de la patria potestad, el poder del padre, que concedía a los padres la autoridad final de la vida, muerte sobre sus hijos. Los esposos tenían una clase parecida de autoridad legal sobre sus esposas, que eran consideradas siervas, que debían quedarse en casa y obedecer a sus esposos. Si una mujer se convertía en cristiana, era deber esencial que ella fuese sumisa, como en el caso de las autoridades, a las autoridades civiles y en el trabajo. En Romanos 7, 1 al 3 y en Corintios también tenemos esto que nos dice así. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo para los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y en 1 Corintios 7:13 nos va a decir así. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. La esposa creyente tiene la responsabilidad de permanecer con su esposo incrédulo si él desea mantener la unión, porque a paz fuimos llamados. Pablo dice que los cónyuges no salvos se benefician de las bendiciones divinas dadas a los creyentes, pero si el incrédulo se separa, no debe obligarlo a quedarse, porque esto produciría perturbación. Entonces el vínculo ya se rompe. En Gálatas nos va a decir también, en Gálatas 3:27, nos va a decir, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, en Cristo Jesús las mujeres y los hombres son iguales espiritualmente, porque estamos revestidos de Cristo. O sea, no hay diferencia, Cristo no hace diferencia entre el varón y la mujer. Pero
Pedro, sin embargo, va a identificar un deber de la esposa cristiana como sumisión, fidelidad y modestia. Entonces, lo primero que la esposa cristiana debe tener es esta sumisión. Y dice, mujeres, estad sujetas. Es una acción reflexiva. La esposa debe sujetarse al liderazgo de su esposo como al Señor. Y en Efesios 5 nos va a decir, 22 y 23, sometidos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas los estén a sus maridos en todo. Esta sumisión no implica inferioridad moral, ni intelectual, ni espiritual, sino que es el diseño de Dios para las funciones necesarias para el bien de la humanidad. En Colosenses nos va a decir de esta manera, en Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Y en Tito 2, 4 y 5 nos va a decir que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vuestro marido indica la intimidad matrimonial, no ser serviles a todos los hombres, a sus propios maridos. Es voluntaria y por elección propia. No debe ser impuesta por el hombre, tampoco exigida con opresión o maltrato. O sea, la sumisión es voluntaria y por decisión propia, porque yo entiendo que va a ser para el bienestar de mi familia y es lo que Dios manda para que se cumplan las funciones necesarias. La sumisión voluntaria y respetuosa, la disposición sensible de una esposa al liderazgo de su esposo muestra la sujeción al Señor. Una actitud así será el instrumento que Dios use a fin de ganarlo para Cristo, sin palabras, sino con su conducta, o sea, sin la palabra de ella, no se está refiriendo acá a la palabra de Dios, sin que ella hable mucho, sino con la conducta. Cuando la esposa se sujeta al esposo, lo está ayudando a llevar a cabo sus responsabilidades y a convertirse en el hombre, marido y líder que Dios quiere que sea. Esto es una cita de Bárbara Raine en Mujer Verdadera. Entonces, cuando la esposa se sujeta al esposo, lo está ayudando a llevar a cabo sus responsabilidades. Conducta santa, respetuosa y fiel. Esto manifiesta una santificación, manifiesta un grado de espiritualidad, un crecimiento espiritual, un crecimiento de Cristo en su vida y a través de Cristo por medio de una vida con un comportamiento irreprochable y puro hacia Dios y hacia su esposo. En Proverbios 31, 26 nos va a decir así: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su boca. En Filipenses 2:15 nos dice que tenemos que ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En un mundo oscuro, una actitud irreprochable, pura, hacia Dios y hacia el esposo, muestra la santificación y muestra el crecimiento espiritual. Va a hablar de respeto, o sea, habla de temor, de honrar. Significa que la mujer casada debe mostrar honra y respeto a su esposo como al Señor. Un honra es un respeto, un valorarlo, no mostrarle un desprecio, sino un reconocimiento del compañero que Dios le ha dado. Dice así: vuestro atavío no sea el externo de peinados, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Está diciendo, no se ocupen tanto de lo exterior.
Como cristianas no deberían estar consumidas ni con un interés principal en las cosas superficiales, externas y ostentosas, los lujos, las joyas costosas, como acostumbraban las frívolas mujeres greco-romanas. En Jeremías capítulo 2 nos dicen cómo actuaban estas mujeres. Estas mujeres en Jeremías 2:32 nos va a decir: se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado por mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tus caminos para hallar amor? Y va a hablar de dejar al Señor para cambiándolo por todas esas cosas que eran las cosas de este mundo. Y en Isaías 3 nos va a decir así: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido, con ojos desvergonzados, andan danzando, haciendo son con los pies. Y dice, llega el día que el Señor les va a quitar el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, los anillos, los joyeles, la ropa de gala. ¿Por qué? Porque estaban despreciando al Señor. Y todo esto era para el culto que era de este mundo, el culto de sus dioses paganos. Entonces el Señor va a decir, cuidado, porque eso no debe ser lo más importante en la mujer cristiana. Y la mujer cristiana debe estar dedicada a embellecer lo interno, el corazón, la belleza interna de la virtud espiritual. Y en 1 Timoteo 2:9 nos va a decir así: asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. O sea, pudor, modestia, decoro. O sea, la belleza interna, que es una virtud espiritual. Es incorruptible, o sea que no se deteriora. Describe la herencia eterna del creyente en el cielo y es como no como una moda terrenal que es pasajera, que hoy está y mañana ha desaparecido. El adorno interior es incorruptible, es algo eterno, es algo que no se deteriora con el paso del tiempo, es algo que no se envejece. Las mujeres cristianas deben ser devotas de los adornos encantadores de la piedad. No deben ser desalineadas ni descuidar su arreglo personal, pero sí deben ocuparse de del arreglo interior, de ese adorno de gracia que Dios quiere que tengan como mujer verdadera. En Proverbios 31:22 va a decir que la mujer virtuosa se hace tapices de lino fino y púrpura de su vestido. Es una mujer que se arregla, pero que no es su fin el arreglo exterior. Afable habla de una actitud humilde, dócil, expresada en sumisión paciente y amable. Habla de amabilidad, de docilidad. Apacible habla de tranquilo, calmo, lleno de paz. Este es el adorno que debe haber en el corazón de las mujeres. Esta es la verdadera belleza interior, que es de grande estima delante de Dios, mostrando la belleza valiosa y atractiva de la regeneración, de un nuevo corazón lleno de la presencia de Dios. Ese adorno modesto y encantador que refleja la belleza interior que Cristo ha colocado en ella. Este es el adorno incorruptible que es de gran valor a los ojos de Dios. Muchas mujeres piensan que la sumisión es un signo de debilidad y fragilidad. Por eso se revelan al modelo bíblico. Un espíritu afable y apacible se refiere a una actitud dócil, respetuosa, un espíritu tierno, delicado y cariñoso, dispuesto a ser sumisa con dignidad y honor. Es lo opuesto a la actitud desafiante que el mundo nos presenta como modelo de una feminidad poderosa.
¿Cuál es este modelo? La mujer agresiva, prepotente, es la mujer de Proverbios 7, una mujer sencillosa, una mujer encaradora, una mujer que busca a los hombres, una mujer desafiante a los hombres. En el Proverbio 9:13 nos dice así: la mujer insensata es alborotadora, es simple, es ignorante. Es una mujer que no tiene sensatez, es una mujer que es necia, insensata, porque es rebelde y arrogante. O sea, quiere controlar y hacer las cosas a su manera. Acosa, menosprecia y ridiculiza a los hombres, usurpando su liderazgo o socavando su masculinidad. Una actitud rebelde no fortalece a la mujer ni sus relaciones. En realidad es todo lo contrario. Menoscaba a la mujer y la lleva a destruir su familia. Como dice Proverbios 14:1, la mujer necia, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Entonces la sumisión es un privilegio y una bendición. Jesús nos mostró el modelo perfecto de sumisión cuando dice: de hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y cuando dice que Él ha hecho continuamente lo que al Padre le agrada. El Señor fue el ejemplo de sumisión, una sumisión dócil, una sumisión llena de amor y con total honra a su padre. Esta es la sumisión que el Señor nos pide hacia el esposo. También nos dice que como esas santas mujeres del Antiguo Testamento, porque así se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. En los días del Antiguo Testamento, muchas mujeres ejemplificaban estos principios de sumisión, de piedad y modestia. Estas mujeres, dice, santas mujeres que esperaban en Dios. O sea, su confianza estaba en Dios, no tanto quizá en sus maridos, sino esperaban en Dios y estaban confiadas en Dios. Por eso es que ellas podían tener esta actitud como Sara. En Romanos 3, en Ruth 3:11 nos va a decir: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Eso le dice Booz a Ruth, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ruth había mostrado con una sujeción, una sumisión, una total atención de su suegra, un cuidado especial por la familia. Había demostrado que era una mujer virtuosa, y esa mujer hizo que Booz se encariñara con ella, y dice: todo el mundo sabe que eres mujer virtuosa. En Proverbios 31 tenemos el elogio de esta mujer virtuosa, que muestra esta sumisión de respeto, que su esposo puede confiar en ella, pero que a la vez es una mujer emprendedora y que hace cosas, no es una mujer despreciable ni pisoteada como se piensa en la mujer sujeta. Pedro afirma que esas mujeres del Antiguo Testamento también se ataviaban estando sujetas a sus maridos, como Sara. O sea, ellas se vestían el corazón y llamaba a su marido mi señor, que quiere decir una actitud de respeto a su esposo, como un ejemplo de sumisión. O sea, la actitud continua de respeto. Las mujeres creyentes que siguen el ejemplo de Sara se han comprometido en hacer el bien, o sea, hacer lo correcto, y no por miedo, no por amenazas. El temor es esta palabra toesis, que es un aterrador o pavoroso. Es una expresión fuerte que podría expresar terror por ser sumisa a un esposo incrédulo. En lugar de sucumbir a tales terrores, al sujetarse, puesto que es lo correcto y lo que está bien, pueden ser usadas por el Señor en la salvación de sus esposos, confiando en la gracia y favor del Señor. En el Salmo 27:1 nos va a decir que el Señor dice: en Dios está mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? En el Señor está la fortaleza de mi vida. ¿Qué temor voy a tener? Si yo me refugio en Dios, yo no puedo tener miedo. Y así nos va a decir también en Proverbios 1:33. Dice así: mas el que me oyere habitará confiadamente,
y vivirá tranquilo sin temor de mal. El que obedece al Señor puede tener esta paz y esta tranquilidad sin temor del mal. Y en Proverbios 29 nos va a decir así en el 25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Si le tenés miedo al hombre, tenés miedo a la persona, pero si vivís obedeciendo a Dios, vas a ganar el favor de las personas. En 2 Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en 1 Juan 4:18 nos va a decir que el perfecto amor del Señor echa fuera el temor. Pero después va a hablar a los esposos. No solo le habla a la esposa, sino va a hablar del esposo y va a hablar cuáles son estas responsabilidades del esposo. Vosotros, maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Entonces, cuando dice igualmente vosotros, maridos, se está refiriendo, ustedes también tienen que hacer su parte en el respeto y en la sujeción mutua. Tienen que cumplir su deber al respecto, servir a su esposa y cuidar de suplir sus necesidades y asumir las responsabilidades. La autoridad no es dictatorial, no es porque yo soy el esposo, soy el dictador, sino es humilde, amable. No es tomar sino dar, no es obtener egoístamente, sino un sacrificio desinteresado. No tiene que ver con derechos, sino con asumir la responsabilidad. Hemos leído en Efesios como el Señor, que habló que el Señor se sacrificó por la iglesia. Esta es la tarea. Cuando un esposo ama y es amable y busca dar y se sacrifica desinteresadamente, la esposa va a poder tener esa actitud sumisa de sujetarse a él con amor, porque él asume su responsabilidad. Pero en estos versículos Pedro nos va a decir cuáles son las responsabilidades básicas del esposo. Dice que son consideración, caballerosidad y compañerismo. O sea, caballerosidad y compañerismo y consideración. La consideración dice vivir con ella sabiamente. Sabiamente habla de ser sensible y tener en cuenta las necesidades físicas y emocionales de su esposa. Si los hombres fueran más sabios al entender las necesidades emocionales de las esposas, las necesidades físicas, podría entonces haber menos problemas conyugales. Pero esto es crecimiento espiritual, una esposa que se sujeta, un hombre sabio que es sensible a las necesidades de su esposa. Vivir habla de morar juntos. Esta palabra que viene del griego habla de convivir en intimidad y amor. En Efesios 5:25 dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es un amor comprensivo, un amor sensible, un amor que busca sacrificarse por el otro, para que esa esposa esté impecable, sin un desgaste emocional. Los maridos creyentes deben nutrir y amar constantemente a sus esposas en el vínculo de la intimidad. Pero también habla de ser caballeros, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Vaso más frágil, que es la mujer con diferentes fuerzas físicas. No significa inferioridad, ni más débil de carácter o intelecto que su esposo. Hemos visto que en Cristo somos todos iguales. Pero tampoco quiere decir que sean inferiores espiritualmente a los hombres. Los esposos cristianos son los proveedores y protectores sacrificiales de sus esposas y deben darle un trato como un vaso frágil en cuidado y protección, sin torpeza ni agresión. Por eso dice, marido, amad a vuestra mujer y no sean ásperos con ella en conocerse. O sea,
como un vaso más frágil es no tratarla con aspereza, no ser agresivos, sino tratarla con cariño, como más sensible emocionalmente. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, proveer, provisión, cuidado, protección, es la responsabilidad del esposo como un caballero que está dispuesto a cubrir las necesidades de su esposa. Pero también habla de compañerismo. Vosotros maridos, dice, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Coherederas de la gracia de la vida. O sea, los esposos deben ser compañeros de sus esposas. Habla de una amistad verdadera, íntima, porque son poseedores del regalo del matrimonio, la mayor bendición de la vida. Pedro califica el matrimonio como una gracia de la vida, como un regalo, gracias, charis, favor inmerecido, un favor grande que le da Dios a todos los hombres. Esto es una gracia común, no solo a los creyentes, es una gracia de haberles regalado un matrimonio. El matrimonio es una providencia divina dada a la humanidad, independientemente de la actitud que tenga hacia Dios. O sea, la compañía íntima del matrimonio es la bendición más rica de esta vida. Como dice el sabio en Eclesiastés, goza de la vida con la mujer que amas. Es una bendición y era un concepto extraño de la cultura greco-romana en la época de Pedro, porque los esposos deseaban que simplemente las esposas se encargaran de criar los hijos y del cuidado de su casa, pero no estaban interesados en tener una amistad con su esposa. Ahora Pedro va a decir que busquen ese compañerismo y que entiendan que es un regalo de la providencia de Dios. En contraste, el esposo cristiano debe cultivar todas las riquezas que Dios diseñó dentro de la gracia del matrimonio, dando honor a la esposa en amorosa consideración, caballerosidad, compañerismo, porque es su compañera en esta gracia de la vida. Y más los dos siendo hijos de Dios, están unidos en esta gracia verdadera que es tener a Cristo. Son bendecidos doblemente, como ese cordón de 3 dobleces, porque tienen a Cristo que los une. La recompensa que Dios promete al esposo fiel al Señor, que es sumiso, atento y cariñoso, es que sus oraciones no tendrán estorbo. Quizá puede ser la oración por la conversión de su esposa o otras oraciones, porque es importante poder estar en comunión con Dios. Y si realmente hay una unidad y trata bien a su esposa, no va a haber estorbo. En Salmo 66 dice, si en mi corazón hubiera revelado yo la iniquidad, Dios no me habría escuchado. En Isaías 59:2 dice que el pecado hace división entre vosotros y Dios y hace ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, lo contrario sería que si el esposo no actúa con amor, con cariño y no siendo áspero con su esposa, no tendría respuesta a sus oraciones. Si es áspero con su esposa, no va a tener respuesta, va a tener dolor, una amenaza divina muy seria para un hijo de Dios, porque si sus oraciones están interrumpidas, su comunión con Dios está interrumpida las promesas que vienen por estar en comunión con Dios y viene a través de la oración. Así que es tremendo el dolor que puede causar y las consecuencias tristes que va a tener un hombre que es áspero con su esposa. La autoridad no es dictatorial, sino humilde, amable. No es tomar, sino dar. No es obtener egoístamente, sino un sacrificio desinteresado. No tiene que ver con derechos, sino con asumir la responsabilidad. Los esposos deben ser compañeros de sus esposas. Tienen que tener una amistad verdadera e íntima porque son poseedores del regalo del matrimonio, que es la mayor bendición de la vida. Y la esposa debe dejarse conducir sin rebeldía y en dócil sujeción. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.